Estamos abriendo el bloque de la primera entrevista del día, que es con Luis Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ya está en la mesa de nuestro programa aquí en Café La Diaria. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. La agenda vinculada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es muy diversa, muy variada, sí, como lo dice el nombre del ministerio, para arrancar. Sí. ¿No? Y como si fuera poco, la vida política, social, económica va arrojando novedades que también lo involucran, por lo menos en su campo de interés, ¿no? Por ejemplo, queremos empezar de todo lo que hay para elegir por hablar de dos grandes temas vinculados a la inserción internacional del país, que por ende a la producción y al sector primario le importan, le resultan asuntos trascendentes, ¿no? Contexto. El viernes no de la semana pasada, de la anterior, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció oficialmente que los países que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas, aceptaron sin objeciones que Uruguay comience su proceso de adhesión. Eso por un lado. Por otro, mirando para adelante, al fin de año que ya está cerca, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ha dicho que el 20 de diciembre va a ser el día de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Claramente son dos cosas distintas, pero evidentemente hay elementos ahí en común. ¿Y cómo se siguen esos dos procesos desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Con mucha atención, porque primero, lo que hay que decir, Uruguay tiene un perfil netamente exportador de cualquier producción que lo haga en una escala significativa, ¿no? No tenemos demografía como para consumir nada que podamos producir en forma importante. Por lo tanto, siempre hay que pensar en la relación internacional y en la exportación. Todo lo que sea abrirse al mundo para Uruguay es buena cosa. Lo del Transpacífico yo lo veo que va a tener un proceso, desde mi punto de vista, esos procesos no son de meses, ¿no? Son de años. Y los tratados son buenos o malos de acuerdo a lo que está escrito. Claramente esto con la Unión Europea me parece que es bueno, porque si hace 25 años que estamos tratando de llegar a un acuerdo y si llegamos a uno que de repente no tenga todas las condiciones que nosotros quisiéramos, pero es un avance, bueno, es muy buena cosa, ¿no? Son países con poder económico y ya te digo, yo recuerdo que allá por los 2000, como delegado gremial en esa época, estuvimos reuniéndonos ahí en el Parque Hotel por el acuerdo, y durante todo este tiempo hemos estado empantanados. Quiere decir que la firma, esto el 20 de diciembre, es un avance. Después hay que ver qué es lo que dicen las letras chicas. Yo creo que siempre los países en algunos temas tienen salvaguarda. En todo lo que es alimentación y sobre todo en el mundo de la carne, es un mundo absolutamente restrictivo, y que todos los países protegen su producción interna, así no puedan abastecer toda su población o tengan dificultades. De hecho, todavía China está con una salvaguarda, que ahora extendió por 2 meses la respuesta, y claramente van a tener que seguir importando, pero los productores protestaron por la llegada de carne que ellos no pueden competir, y el país estableció una salvaguarda, ha recorrido nuestros países para ver qué es lo que estaba ocurriendo. No sé cuál va a ser el resultado, pero lo que hay que entender es que los países con estos temas, sobre todo lo de alimentación y sobre todo lo de la carne, son bastante restrictivos. Pero bueno, con eso de eventuales condiciones, o elementos defensivos que los países, exacto, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea puedan establecer. Uruguay tiene una definición clara de qué quiere cuidar especialmente desde los sectores vinculados al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Hay alguna orientación? Lo que está hablado hasta ahora, no hay reparo, sería muy bueno. Yo me temo, lo dejo ahí en el aire, que puede haber alguna cosa cuando realmente, porque esto ahora se firma el acuerdo, después tiene que verificarlo los parlamentos. Viste que los franceses en esto tienen mucha fuerza, puede haber alguna pequeña limitación, pero no quiero echar sombra sobre una cosa que creo que hay que festejar como buena. Lo que sí digo es que de cualquier forma, aunque tuviésemos alguna alimentación, vamos a quedar mejor parados de lo que estamos. Esta es la realidad. Ahora, hace poco te entrevistaron en Al Hueso, un programa de streaming, y dijiste, ya que mencionaste el ejemplo de Francia, que si vos fueras un productor francés,
no estarías tampoco a favor de este acuerdo. No. ¿Y por qué? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué elemento pones arriba de la mesa? Porque yo creo que, honestamente, si ponemos la balanza, si comparamos la producción, no tienen cómo competir con nosotros, esta es la realidad. Entonces lo que va a pasar es lo que pasó ahora en China, que los productores, China trató de impulsar la producción, ¿no? Digo China como ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora cuando se largaron a producir los productores, cuando terminan, van a colocar y no les cierran las cuentas, porque la carne que entra tiene un precio menor a lo que el costo que ellos tienen de producción. Y en Europa yo entiendo que no tienen condiciones de competir con nosotros. Como no es mucha la cantidad, siempre va a quedar una parte que van a tener que importar de cualquier manera. Tú imagínate que nosotros cuántos años hace que tenemos relación con Europa y tenemos una cuota de 6.000 toneladas, 6.500, y durante todo este tiempo no la hemos podido aumentar. Es más, muchas veces cuando Argentina tuvo problemas, nosotros decíamos, ¿por qué? Hablamos con Argentina y pedimos a la Unión Europea, mientras Argentina no esté mandando, ¿por qué no nos dejan cumplir la cuota de Argentina? No nos habilitaron. No sé, por lo menos de 25 o 30 años no hemos movido un kilo de carne más en las exportaciones, bueno, con aranceles accesibles para nosotros la Unión Europea. Entonces, claramente, por eso digo, esto es bastante restrictivo y si estás y si sos un productor europeo, me parece que sí, que no hay condiciones. Han funcionado, es más, están funcionando hoy en base a subsidio. Tampoco es como nosotros, ¿no? Que producís, si te da bien y si no te da, te embromás. No, allá hay un subsidio, ¿no? Yo recuerdo que hace años la delegada de la Unión Europea, que estaba acá, una tal Asconzi, yo le pregunté, me acuerdo allá por los años 2000 en el Prado, ¿cómo hicieron ellos para convencer a sus ciudadanos de subsidiar a los productores rurales? Porque en definitiva es dinero de la sociedad, ¿no? Me dijo, lo que pasa es que Europa tuvo 2 guerras y hambruna no quiere pasar más. Nosotros precisamos que estén en condiciones, y los precisamos, de producir. Y por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con el turismo, que cada vez es más fuerte, que no es lo mismo ver los campos cultivados que llenos de mugre. Esta también es una realidad. Entonces, es como un seguro. Y yo le dije, bueno, pero entonces es una especie de guardabosque. Y sí, parecido. Bueno, entonces esto hay que entenderlo. Nosotros no lo podemos hacer, ellos lo hacen y seguramente es probable que lo que pidan es más subsidio para seguir produciendo en estas condiciones con un nuevo tratado. Supongo yo, no sé. Pero... Asomaba cuando te llevé al ejemplo o a lo que dijiste entrevistado recientemente, sí, con respecto a la situación de Francia, asomaba la preocupación, entre otras cosas, que podrían tener los países europeos por el ingreso de carne, que es uno de los productos que vende Uruguay y que vende el Mercosur en un sentido amplio. ¿Qué otros rubros vinculados a la producción primaria uruguaya se podrían beneficiar, podrían ser rubros ganadores de este nuevo escenario comercial con la Unión Europea? Y bueno, yo creo que en el rubro granos también. Y capaz que en carne uno siempre, cuando habla de carne vacuna, pero también tenemos el tema de carne ovina, que precisa tener un empuje para ver si podemos recuperar algo de lo que se ha perdido en términos de la criación ovina. Y básicamente todo lo que son productos primarios me parece que tienen una posibilidad importante con un acuerdo con la Unión Europea. ¿Y qué pasa con los lácteos? Porque ahí en esto de oportunidades y riesgos se ha problematizado lo que, o se ha planteado con preocupación en todo caso, lo que podría pasar si, por ejemplo, lácteos europeos llegaran con determinadas facilidades que hoy no tienen al mercado brasileño, que es un mercado al que a través del Mercosur Uruguay le vende mucho en ese rubro, que es uno de los rubros que genera mayor valor agregado, que es todo un componente importante en la ecuación. Ahí Uruguay está siguiendo el asunto, ¿cómo? Y bueno, eso, como te digo, hay que ver después que se firme qué es lo que queda redactado. Creo que siempre en estas cosas no ganas todo, ¿no? Y yo creo que ahí puede haber algún ruido con el tema lácteo. Pero yo no me quiero... Primero, creo que en términos generales es bueno la firma del acuerdo. Eso lo primero. Y después veremos qué es lo que se escribe finalmente ahí dentro. Pasando al Transpacífico, ¿no? Otro acuerdo
que tiene otras características. Pongámosle contexto porque de repente hay gente que no tiene el detalle. Reúne a 12 países, mayoría de Asia, también los hay de Oceanía y se ha sumado más recientemente países americanos, ¿no? Hablamos de Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú, Chile, Reino Unido. Costa Rica está en proceso de adhesión como Uruguay, con algo de ventaja, y ahora Uruguay ingresa a esa lista, iniciando el proceso, ¿no? Este acuerdo, hace poquito lo tuvimos aquí a Marcel Baillant, que es doctor en economía y sigue los asuntos de comercio. Él lo definió como un acuerdo plurilateral de integración económica profunda, porque supera bienes y servicios e incluye aspectos de convergencia regulatoria que incluso hay quienes dicen podrían poner en duda determinados monopolios estatales uruguayos. Falta mucho para que esto quede firme, pueden pasar años, lo advirtió él, lo comentaste vos recién, pero otra vez, desde el sector primario, ¿acá asoma una oportunidad? Creo que sí. Mirá, este año que viene, 2026, creo que asume la presidencia de Vietnam. Vietnam nosotros lo tenemos en el foco, un país para visitar el año que viene. Estuvimos muy cerca, ya por el 2015, de entrar. Se trancó, no sé bien por qué, pero me parece que Vietnam, como otros países del sudeste asiático, son lugares en los cuales Uruguay tiene que apuntar. Eso y los países árabes. Pero digo, justo que Vietnam está ahí, es un país que viene teniendo un crecimiento en términos económicos, está haciendo una curva parecida a la que hizo China en el pasado, y podría ser bien importante para nuestros productos. Así que creo que eso también va en la misma línea. Canadá es un país que se está acercando a nosotros. Yo tuve hace muy poco una conversación con la embajadora de Canadá y tienen intención de estrecharles el lazo y acercarse desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque ellos tampoco, esto no es que salga de la noche a la mañana. Lo que ocurre es que están teniendo problemas con sus vecinos, entonces los países salen a buscar. Yo creo que también este acercamiento a la Unión Europea, pasaron 25 años sin avance. Esto que tenemos un avance es porque hay movimientos geopolíticos y decisiones, sobre todo del país del norte, que hace que los países busquen otra alternativa. Y lo de Canadá me parece que es claro, que también está en el Transpacífico. Por eso quiero decir que esos países, a no ser algunos que son competidores nuestros, hay países ahí que son bien interesantes para la proyección futura de Uruguay. Hace poquito, cuando abordamos la cuestión del Transpacífico, además de recibir a Baillant, recibimos a Viviana Barreto, que es licenciada en Relaciones Internacionales, vinculada a la Fundación FES en Uruguay, ex FESUR, digamos. Ella advirtió algunos riesgos. Claro, que me pregunto cómo los vive el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque hay ministerios que abordan distintos aspectos de la producción. Por ejemplo, mencionó el riesgo de la reprimarización de la economía a partir del eventual avance hacia el Transpacífico, producto de lo que se podría potenciar en términos de ventas. Y dijo que es en ese sentido, también por aspectos de soberanía, un modelo de acuerdo bastante agresivo, que impone muchas condiciones, hasta de cambios legales. Desde el gobierno, desde tu ministerio, pero pensando en otros ámbitos en los que esto se habla, ¿se ha analizado este riesgo, esta posibilidad? No, esto es muy nuevo. Uruguay está pidiendo pista para entrar y honestamente no nos hemos puesto a estudiar el tratado en sí mismo, que además va por otro lado, pero lo que digo es, me parece que la apertura comercial a otro mercado con países de interés para nosotros, que claramente lo estamos percibiendo, es bueno. Mucho se ha discutido en esto si los tratados de libre comercio son buenos o malos, regular o más o menos. Y depende de lo que diga adentro. Una vez que entremos, veremos cuál es la letra, después se firma o no se firma, según las conveniencias de cada país. Yo creo que para nosotros, no sé, esto de la reprimarización, no sé bien la verdad a qué se refiere, porque hace años que dicen que tenemos que hacer otras cosas y en realidad cuando las papas queman dicen vamos a esperar que el campo mejore para que nos podernos acomodar. Así que ahí la discusión es sobre el famoso valor agregado, ¿no? Es decir, cómo agregarle más valor a la producción. Hace poquito acá entrevistamos también a Danilo Dárdano, que es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. ¿Eso se genera o no se genera? Ahí está, yo decía, vino Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y de la UNRWA, y dijo, Uruguay es el 9º exportador de cítricos, el 8º de arroz, ¿no? En su canasta priman la venta hacia el exterior de celulosa, de carne, de soja,
pero si bien hay, él lo dijo, no es que no tengan valor agregado, pero habría que agregarle más. Sí. Y uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, las agroindustrias, ¿cómo se podrían desarrollar primero, más? Lo otro, ya que me da la oportunidad, la gente dice la primarización. Cada pedazo de carne, la inteligencia y la inversión en genética y desarrollo científico que tiene ahí es inestimable, no lo vemos porque estamos tan acostumbrados que viene a la mesa. Lo que exporta hoy Uruguay no tiene nada que ver con lo que exportaba hace 20 años. Nosotros de lo del interior nunca comimos carne como la que comemos hace algunos años. Teníamos que venir a Montevideo para comer una carne más o menos como la gente, porque antes era una carne de segunda, que compraba esos animales chafalotes, te los fainaban ahí. Y bueno, entonces no es así. Bueno, en el arroz, claramente, el apoyo de Lidia ha sido determinante, ¿no? En cuanto al mejoramiento genético, hoy el arroz uruguayo tiene nivel top en el mundo. No es que compita con otros y que estamos algunos escalones más abajo. No, compite a nivel top. Y eso es desarrollo, inteligencia y mucha inversión, porque nada es gratis, ¿verdad? Está muy lindo, voy a agregarle valor. Y lo otro es, y bueno, si no sale, yo le tengo mucha fe al desarrollo. Yo creo que el Estado tiene que dar las condiciones para que las cosas ocurran. Y si no ocurren, es porque no le están viendo la posibilidad de ganar al privado, porque acá nadie se duerme. Si vos tenés posibilidad de ganar, agregar, entonces cuando dicen el agregado valor está bien, estamos todos de acuerdo con eso. ¿No? Suponete, yo he estado conversando, por ejemplo, hay países que con la celulosa no hacen solo papel, hacen otra infinidad de productos. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Y yo no puedo creer que sean tan negados los empresarios uruguayos que nadie se dio cuenta de eso. Hay algo que hace que no tengamos un proceso mayor de la celulosa. Y digo desde acá, si alguien precisa trabajar en esto y allanar el camino, estamos a las órdenes. Ahora, nosotros no podemos ponernos como Estado, como gobierno, a procesar la celulosa. Digo esto como un ejemplo. Yo he recorrido otros países y claramente hay una infinidad de cosas que se hacen, hasta muebles con la celulosa, ¿verdad? No es solo el papel. Bueno, eso para nosotros sería bárbaro. Bueno, ahora se está desarrollando algo en la madera. Hay otros países, el Brasil hace años que hace casa de madera. ¿Tá? Bueno, nosotros ahora algo está apareciendo, y bueno, porque están viendo en la actividad privada que ahí hay un nicho. Por ahora estamos muy primarios, estamos haciendo como tablones, digamos, para exportar y demás. Yo creo que la industria de casa mismo todavía no está desarrollado. Hay que entender también que eso tenés que pensar si tenés valores posibles de exportación. Porque si hacemos casa para nosotros, nos llenamos de casa y después no se las colocamos a nadie. Entonces, porque bueno, tenemos una realidad que es la que tenemos nosotros. Vos ves que en el Brasil no hay lo que vos no inventes que no funcione y que agregue valor. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una demanda de población. Para dar un ejemplo, yo estuve en Estello este año y estuve en un galpón de la agricultura familiar. Es el galpón más grande de Estello. Estello es como si fuera el Prado acá, ¿no? 400 están. Bueno, me puse a conversar con uno, 15 hectáreas tiene, planta 10 de caña de azúcar y hace 10 tipos de caña y con eso la vende toda. Tiene un valor agregado porque hay una con un color, uno con buteado, otro con frutilla, otro con esto, con aquello, que ahora la hija se fue a estudiar y volvió a trabajar con él porque está siendo redituable. Es viable eso ahí y yo creo que no. Porque después no tenemos demanda, porque además ese galpón yo tenía que pedir permiso para caminar en todo galpón de la cantidad de gente recorriendo y comprando y consumiendo. Y bueno, entonces no podemos inventar lo que no tenemos. Pasando a mercados y a productos en los que sí hay una tradición y a sectores vinculados a la producción en nuestro país en los que sí hay una tradición y hay viabilidad, pero van surgiendo problemas también, ¿no? Me consta que en el proyecto de ley de presupuesto uno de los incisos, como se le dice, vinculados al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se han reforzado es el Instituto Nacional de la Leche, ¿no? El INALE. Bueno, hay una serie de situaciones que se dan en el rubro lácteo que hablan de
una especie de paradoja, ¿no? Por ejemplo, hace bien poco, Álvaro Quintanz, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, entrevistado por el medio ámbito, dijo que mientras Uruguay se encamina este 2025 a un récord en producción lechera, tanto en volumen de litros como en facturación por exportaciones, en paralelo, y en el primer semestre del año cerraron 76 tambos, dijo, más del promedio de los últimos 10 años cuando se registraron 700 cierres, o sea, 70 por año. ¿Cómo se explica que un fenómeno conviva con el otro? Bueno, primero que ahí también corren mucho los valores de exportación. Y ahí no hemos podido avanzar. La exportación de Uruguay se basa básicamente en leche en polvo, que es, digamos, lo menos, con menos valor agregado de lo otro que puede ofertar, ¿no? Si pensáramos en yogur o este tipo de cosas. Bueno, ahí no hemos podido avanzar demasiado. Y después tenemos temas estructurales. Uno de ellos es el tamaño. Por eso la apuesta también de colonización. Hay tamaño mínimo en el cual no hay como dar el negocio. ¿Estás hablando de los tambos ahí? De la producción sí. Del sector primario. Fíjate que, por ejemplo, el INALE estableció, mediante estudio, que el tamaño mínimo de exportación para vivir dignamente del sector lechero son 110 hectáreas. Hay muchos productores que no llegan a ese tamaño. Y por eso es esta apuesta de, bueno, no para todos, pero para los que podamos ayudar a redimensionarlo con forraje o con campo de recría para de alguna manera, aunque sea en forma virtual, agrandarle el establecimiento. Y después hay problemas del negocio, ¿no? Nosotros con las inversiones extranjeras no hemos tenido suerte, porque hacen como la golondrina, es un verano y se van. En el sector lácteo, pero ahí estás hablando del sector primario o del secundario, de la industria. Y bueno, pero eso te termina pegando, ¿no? Pues suponete aquellos que estaban allá por Paysandú, Salto y Sierra, bueno, después queda difícil para venir. Nosotros en Cerro Largo tenemos problemas con Coleme. Eran 115, quedan 14. Si cierra Coleme, es probable que de esos 14 queden 4 o 5. De los tamberos de la cuenca, digamos, vinculada. De la cuenca. Bueno, entonces el tema lechero, como toda población intensiva, tiene dificultades estructurales que no son fáciles de solucionar. ¿Y qué pasa con la concentración? Porque según datos del INALE, del instituto que antes mencioné, el 90% de la leche remitida proviene de 36%, más de un tercio de los tambos, o sea, más de un tercio concentra el 90%, dicho de un modo más fácil, y hay, dicen, un 40% del sector, capaz que quienes aludías antes, que tienden a desaparecer. Sí. Entonces, ¿qué plantea esa concentración? ¿Es un riesgo? Es un riesgo. Me parece que es un fenómeno que está ocurriendo en todas las áreas y también a nivel mundial, que las empresas buscan escala. Si uno ve lo que ha pasado con la industria frigorífica, claramente también hay firmas que tienen 3, 4 frigoríficos, ¿no? Antes estaban todos separados, ahora ¿entiendes? Lo que te dice es con escala. Algunos dicen, bueno, compro otro frigorífico, si no, no puedo competir. Otro dice, pongo un feedlot porque si no, no puedo competir con los que tienen feedlot. Para todo eso se precisa espalda y precisa escala. Y supongo que en la leche termina pasando lo mismo, ¿no? Por eso que creo que con la Prole se mantiene firme y demás, porque bueno, una cooperativa que tiene un desarrollo y una espalda económica bien importante. Después vienen empresas que uno ve que cuando sube el precio de la leche en polvo, que es como un ítem que todos miramos, se empieza a producir leche en todos lados. Pero eso fluctúa y cuando baja, bueno, yo vine acá, invertí, puse, cierro y me voy. Y bueno, yo creo que ese es un problema que tenemos que mirarlo distinto y es un tema para conversarlo a nivel de gobierno. ¿Qué vamos a exigir a las empresas que vienen a instalarse? Porque está bien recibir inversiones, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pide Done, que abramos para recibir inversiones, para poder que vos
podés crecer, si querés crecer a mayor tasa a la que venimos creciendo, tenés solo dos. Lo plantea Donne muy claramente y yo comparto. O vienen inversiones, o mejor dicho, las dos cosas, que vengan inversiones y producir más. Nosotros no nos cabe más en producir más, porque después lo de las inversiones es eso que plantea el Uruguay a nivel internacional, país seguro, estabilidad política, jurídica, además. Y bueno, hay otros autores que ayudan en este tema. Lo nuestro básicamente es cómo hacemos para producir más, porque si no lo hacemos nosotros del Ministerio de Ganadería, no hay otro ministerio que se ocupe. Lo otro, todos los ministerios, cada vez que los ministros, los gobiernos salen al exterior, tratan de plantear las posibilidades que da Uruguay para venir a invertir, que es lo que precisamos. Pero yo creo que tenemos que empezar a mirar, porque después es un gran problema esto. Vienen, generalmente eligen los productores, sacan de otra planta que está trabajando y cuando se va, después ¿qué hace? Ahí estás hablando, o llegamos a este punto, pues estábamos hablando de la concentración siempre del sector lechero. Sí. Y yo quería meter algo que creo que surge un poco de lo que recién ponías como ejemplo, que es la extranjerización, Sí. que tiene, distintos costados. Por un lado se puede hablar de plantas industriales, por otro de megatambos, por ejemplo, lo que pasa con Estancias del Lago, que está instalado en Durazno, del empresario argentino Alejandro Bulgeroni, que, si me equivoco me corregís, es el establecimiento de mayor capacidad de producción del país. Sí. ¿Y cómo pesa en ese esquema y en los problemas que hay que haya un actor tan poderoso en la mitad del territorio nacional? Bueno, ese justamente me parece que es un actor que ha ayudado al país. ¿Cómo te voy a decir? Me parece que le ha puesto mucho modernización al tambo, mucho valor. Viste que la UTEC está a demanda, ha colaborado con la UTEC para hacer determinados desarrollos. Y bueno, yo creo que esos son empresarios que por más que sean extranjeros son bienvenidos. Y es además, como te decía, casi no, es como si fuera una industria, porque el grado de modernización y de avance y de producción por animal es muy bueno para aprender y para desarrollar y para ver qué podemos hacer los demás. Yo en cuanto a la industria, la extranjerización, a mí personalmente no es que me preocupe demasiado. A mí la única extranjerización que me preocupa es la tierra, porque es un bien finito, escaso en el mundo, y nosotros estamos en la última frontera agrícola. La presión cada vez va a ser mayor. Ahora, por eso en el 2018 se estableció una ley que los estados no pueden comprar, que la sociedad es anónima, ¿no? Pero después se empiezan a buscar artilugios de una manera o de otra. Bueno, yo creo que en eso me parece que tenemos que prestar atención. Ahora, en el caso de Bulgeroni, entonces, por lo menos ese componente de preocupación está, porque ahí hay tierra que maneja una empresa extranjera. Pero, como te digo, una cosa es las que vienen para hacer cosas extensivas, que lo podría hacer cualquiera, y otra cosa es esto que vino con una innovación tecnológica llamativa, y que no es lo único que hace, porque también produce vino. En realidad, yo creo que en ese caso vino a aportar. Por ello, para mí, así como los tratados, la inversión extranjera no toda es mala. Lo que sí creo que me parece que estamos siendo, como nación, bastante laxos y que miramos poco, ¿no? Si viene inversión, que venga, y a veces nos fijamos poco cuál es el tipo de la inversión. Porque yo digo una cosa, ¿por qué tenemos que darle exención, por ejemplo, cuando viene una cadena de supermercado? Porque para vender arroz y fideo cualquier gallego vende. Digo gallego sin ser... Ya no quedan, ¿no? Sin ser despectivo. Cualquier minorista, digamos. Claro, sin ser despectivo. Digo porque eran los que más... el almacén, el bar, ¿no? Sí, hasta hace un tiempo quedaban en Montevideo muchas familias, pero sí. No, bueno, pero los uruguayos también, después de un tiempo, uno aprende con los demás, ¿no? Claramente cuando vino la invasión argentina, en plan que arrendaban y plantaban, a nosotros nos sirvió. El desarrollo que tenemos hoy en la soja, yo creo que tiene mucho que ver con ese boom que hubo en la Argentina, que después se fueron y nosotros agarramos viaje. Y con el arroz en la frontera nos pasó lo mismo. Teníamos unos terrenos que eran unos páramos, vinieron los brasileños, empezaron a plantar, algunos quedaron, porque son inversiones que vinieron y la gente se radicó en Uruguay, ahí no pasa nada, y avanzamos en el tema de
del arroz. Y bueno, o la farmacia. Yo no, la verdad que esas exenciones que a veces se da a empresas que vienen a instalarse en una cadena, no veo mucho el sentido cuando veo una cosa que podemos hacer. Ahora, cuando viene alguien que trae una tecnología que nosotros no tenemos y nos viene a ayudar a producir más, yo creo que ahí en ese caso siempre he dicho, por eso digo, la inversión extranjera hay que mirarla, no es toda igual. Mencionaste a la pasada, cuando entramos al capítulo vinculado al sector de producción lechera, lo que el gobierno decidió en el sentido de potenciar al Instituto Nacional de Colonización, de adquirir 25.000 hectáreas durante este periodo, y como se sabe, la compra de la estancia María Dolores fue el primer hito y fue muy discutido. Hablamos ahí de 4.400 hectáreas en el departamento de Florida. ¿En qué está en este momento el desarrollo de ese proyecto? Mira, están invitados, el 18 vamos a hacer una reunión ahí, va a ser colonización, nosotros estamos invitados por colonización, obviamente, para participar, que se va a mostrar qué es lo que se avanzó. Pero hay unas 900 hectáreas, creo, plantadas de maíz, la mitad bajo riego. Y bueno, y se está trabajando en las pasturas lo que van a ser, creo que las pasturas de invierno. Ahí lo que está claro, que me parece que está en el corazón de la cuenca lechera, porque también esto es la colonización, y dice, ¿por qué no compraron más barato allá en tal departamento? Bueno, también nosotros tenemos que ubicar la gente donde tenga posibilidad de que los hijos, si quieren, se puedan quedar, pero si no, que tengan la escuela cerca, el liceo y la posibilidad de carreras terciarias. Tampoco esto de colonización, de ponerlo allá donde no quiere ir nadie, cosa que queden bien aislados y tengan que ellos y la familia estar toda la vida en la misma actividad. Entonces me parece esto un acierto, porque está en un lugar absolutamente central para la cuenca lechera, si se quería, porque además la intención de es, si bueno, se va a dar prioridad a los jóvenes y mujeres con hijos a cargo, quiere decir que justamente tenés que ir en una zona donde tengas posibilidades de seguir desarrollándose. Hace poco fue noticia que el Instituto de Colonización declaró desierta la licitación express que se había hecho para plantar 1.000 hectáreas dentro de la estancia María Dolores. Se dijo que se detectaron inconsistencias en el pliego, en el punto de evaluación económica. ¿Qué pasó ahí? Sí, el presidente de Colonización lo dijo en el Parlamento, se equivocaron en el llamado. ¿Y ese error de dónde partió? ¿Del propio instituto que redactó algo mal? Claro, que redactaron mal. Pero eso era básicamente para que plantaran soja, algún privado que les sirviera, y después quedaran las praderas para instalar los tambos que van a venir después, porque eso es una práctica común. Esto ha tenido trascendencia por todo el lío que se armó con el presidente de colonización inicial, que es constitucional, que no es constitucional, si está bien, si está mal. Que en realidad el lío viene, también hay que decirlo, cuando vos no estás de acuerdo con algo, vos buscás el pelo del huevo. Porque en realidad, por ejemplo, gente que es colono, que ha estado, es histórico en colonización. En como era el presidente, era muy visible, un gobierno que recién empieza, toda la connotación pública que tuvo con esa compra, nos dedicamos a cuestionar. Pero en realidad esta discusión existe desde que se creó la ley. Toda la vida en este país hubo gente que no está de acuerdo con colonización. Otros estamos de acuerdo. Y los que estamos de acuerdo queremos preservar la herramienta. Que hay que mejorarla, hay que cambiar. Y sí, una ley del 48, y bueno, y se ha venido trabajando en eso hasta aquí. Y más, yo lo dije claramente, no tengo ningún inconveniente en discutir al más alto nivel político, donde se quiera discutir y con los productores, cuál es la colonización que queremos, no para este periodo, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque los periodos parecen mucho, ya estamos terminando el primer año, quedan 4. Es los 15 o 20 años para adelante. Ahora, eso es una cosa que hay que pensar, porque las decisiones que se toman en determinado momento inciden en la vida de las personas mucho más allá de un periodo electoral. Entonces, hay que pensar para adelante qué es lo que queremos. Sí, pensar con los que están de acuerdo de la herramienta, porque hay gente que dice que no debería existir. Ahí no podemos conversar nada. No, pues si vos me decís, yo creo que no tiene que haber colonización. Ahora si dice, el capital que tiene colonización. Bienvenido. Es un capital que va a quedar para tus hijos, mis nietos, tus nietos.
Ahora, ¿cómo se Noruega mide? guarda una parte de lo que produce petróleo para las generaciones que vienen. Entonces, campos que venían 200, 300 dólares en la década del 2000 y que ahora van en 3 o 4 mil dólares, es una capitalización del Estado. Y lo otro es, dicen el gasto, ¿por qué no gastaron en otra cosa? No, no, esto no es gasto, es inversión. Y yo no soy economista, pero cualquier persona entiende que no es lo mismo una inversión que un gasto. Ahora, para ponerle algún número a eso, hay quienes dicen se invirtió en esta compra 32 millones y medio de dólares para, bueno, esas 4.404 hectáreas en las que podrían instalarse hasta 16 tambos. Sí, pero ese no es el foco. El foco es lo ¿Por qué que no? Y cierro la pregunta, porque entonces ahí una Claro. cuenta, volviendo a los almacenes, una cuenta fácil podría decir son 2 millones de dólares de inversión para cada persona Sí, beneficiaria en calidad de colona. Y bueno, y una pregunta que se plantea es, ¿qué garantía de retorno hay a cambio de ese esfuerzo? Pero escucho. No, eso ahí, ¿cómo te voy a decir? El foco y lo grande no es los tamberos que se van a incluir ahí, porque obviamente son pocos. Es lo que vas a producir de forraje para atender una cantidad de tamberos que no tienen el tamaño adecuado y que es una forma de ayudarlo ¿Que van a ser seguir esos o incluso produciendo. otros de la región? Otros de la zona. Ellos hablan, en colonización hablan de atender a unos 100 tamberos. Con forraje por un lado y con la recría, que es lo que la gente dice. Vos cuando estás ordeñando, ordeñás la vaca, pero no ordeñás la ternera, pero te ocupa espacio. Por lo tanto, si tú tenés un campo de recría, como hay experiencia exitosa en el país, se te agranda el campo, pagando, ¿me entendés? Alguna cuestión que sea un poco menos del valor del mercado. Y ese es el retorno. Quiere decir, y el retorno es también pensar a más lejos. Los asentamientos que tenemos en Montevideo. Si uno conversa con la gente, se va a dar cuenta que la tercera o cuarta generación anterior es gente que vino del interior profundo, que no le dio más. Y los viejos compraron una casita en los barrios de nuestros pueblos del interior y el resto se vino a buscar trabajo a Montevideo y a Maldonado. Y si no encontraste trabajo, te espera 4 palos y una lona. Y esos son los asentamientos. Entonces, todo lo que nosotros podemos dar para facilitar y que la gente se pueda quedar en un proceso, que también hay que ser muy honesto en esto, me parece, desde el punto de vista intelectual, el proceso de la migración del campo a la ciudad ocurre acá y en el mundo entero. En China, que es un país que tiene una política absolutamente dirigista, no han podido parar la migración. Y por eso van fomentando ciudades en un lado, en otro, para ubicar la gente que se viene del campo a la ciudad. En un país que, te digo, no es tan libre que vos decís yo hago lo que quiero, ¿no? O me voy. No, no. Bueno, igual tienen ese fenómeno. Por lo tanto, eso hay que pensar que va a seguir ocurriendo. Lo que sí puede haber es ¿cómo te decís? Una posibilidad más para los jóvenes en la medida que podamos, como se está incorporando, mucho más tecnología. Yo qué sé, suponete un tambo robótico para un joven mucho más atractivo que el tambo tradicional. Ya no estoy hablando del viejo que ordeñaba a mano, sino también con pezonera y con maga. Cuando vos tenés un robot que ahí, en vez de vos poner las pezoneras en la vaca para que saque la leche, estás cuidando en la computadora que esté todo bien. Bueno, yo creo que, el uso de drones, todas estas cuestiones que están viniendo, esto que estamos intentando de mejorar la tecnología de las caravanas, todo eso va en el sentido de que dar posibilidades de que alguna gente joven que le gusta, que tenga vocación para trabajar en el campo, se pueda quedar y sea más atractivo. De hecho, el otro día estuvimos con el presidente ahí en la inauguración de la cosecha de la cebada, y subimos en una máquina que me ofrecieron para manejarla y no quise, porque capaz que la prendo y salgo marcha atrás. Porque es toda tecnológica, ¿no? Eso es atractivo, ¿no? Vos cosechando, en vez de antes como con el sol que te moría de calor y te torraba la piel, ahora estás con aire acondicionado en una máquina que tocás los botones y la movés, la subís, la bajás, la corrés del lugar. Bueno, todas esas cosas van a abrir un campo. Yo no digo para todos, para aquel que tenga vocación, porque el campo no es una cosa de que yo voy porque es un negocio, es un poco distinto. Vivir una cosa es si vas de la ciudad, pero vivir en campaña
te tiene que gustar. Y tenés que tener vocación por eso. Yo, por ejemplo, siento que cuando vos invitás a gente y a campaña, llega la tardecita y les entra una nostalgia, como que quedan tristes. Y a mí una cosa que me encanta, por eso te digo, como yo hay otra cantidad de gente. Pero primero eso, porque si no, no hay juguete que te puedan traer que vos consideres lindo para quedarte en un lugar en el cual no te sentís. 2 o 3 temas ya sobre el cierre de la entrevista, Alfredo. La cuestión del ganado en pie por distintos motivos ha sido muy discutida en lo poco que va del gobierno, ¿no? Por un lado, en su momento hubo sectores que cuestionaron una medida tomada vinculada con cortar transitoriamente la exportación de ganado en pie, que también generó discusiones al interior del gobierno. Más recientemente, podríamos hablar de lo que ocurrió con este hecho en el que un cargamento con animales terminaron varados en Turquía y volvieron para atrás. Hay quienes dicen que debería, lo dice por ejemplo un diputado colorado, Horacio Brum, otorgarse rango de ley a la exportación de ganado en pie para evitar que el gobierno eventualmente mañana o pasado vuelva a ponerle algún tipo de limitación. ¿Qué reflexión le merece este gran tema? Son cosas distintas, la exportación en pie con lo que pasó con este barco, ¿no? Si bien está vinculado porque es la misma, pero es cosa distinta. Lo primero, la verdad, con todo respeto con el diputado, capaz que queriendo hacer una cosa, es un verdadero disparate. Esas son herramientas que tenés que tener porque estos países son países que hoy están o mañana no están, no se sabe, ¿verdad? Entonces, vos no podés comprometer, suponete, la gente dice, bueno, hemos exportado en estos años 100, 200, 300 mil cabezas. Y si exportamos 1 millón y quebrás la mitad de los frigoríficos, ¿qué hacés? Y mañana no está Marruecos, porque son países, vamos a entender, con todo respeto, tenemos relaciones comerciales, todo, pero de lo que conocemos nosotros como país de democracia, poquito, y que no tienen correspondencia, porque Marruecos, por ejemplo, vos le exportás ganado en pie, no hay ningún problema. Y le querés exportar carne, ¿sabes cuánto es el arancel? 215%. ¿Te parece? Y eso, me estás hablando, ¿de qué me están hablando? 215%, yo no sé si hay otro arancel más caro en el mundo. Y es más, solo estos países en el cual el gobierno hace y nadie discute, porque vos te imaginás que esa exportación en pie, para el país que compra no hay nada más caro, porque me está pagando como carne toda la bosta que va dentro del estómago de los animales, que estamos hablando como de 100 kilos. O sea, como negocio. Después, si vos querés como para darle trabajo a tu gente, que segue, lo engorde y demás, está. Entonces, y la discusión que vino al principio fue cuando me dijeron exportación de ganado en pie, no la tradicional, sino ganado pronto para faena. Y la gente tiene que saber, cada animal que se faena en el Uruguay tiene $181 por cabeza de pago de mano de obra. No estamos hablando de impuestos de luz y de agua. $181. Y hay una proyección que no se va a dar, porque hasta ahora no hemos recibido, después que nosotros tuvimos esta discusión, nadie más ha pedido para exportar ganado en pie para faena, pero se hacía una cuenta de decir, bueno, ¿qué pasa si exportamos 100.000? Se fueron $18 millones de mano de obra que podían circular acá. Y para un país como el nuestro, $18 millones que dejen de circular en el país es mucha plata. Esto no es defender a la industria por la industria per se. Sí, la puesto de mano de obra y cosas. Alguien me dice, no, pero 10 o 20 mil no va a mover la aguja. Sí, hasta que no se convierta en 100.000. Ahora, si exportaste 20.000, ¿por qué no podés exportar 100.000? ¿Y qué pasa con el interés de determinados sectores de la producción que a veces dicen exportar en pie es la forma que tenemos de escaparnos de condiciones abusivas que puede poner una industria frigorífica muy concentrada? Y es lo que ha pasado. Pero y entonces estamos de acuerdo. No, pero no en animal terminado. Estamos hablando de una categoría. Las otras es la que cambió los valores en el Uruguay y que yo además cuando estaba en el INAC peleé para que eso existiera. Me hizo recordar un consignatario allá del litoral. Yo no sé por qué te pegan a vos, porque vos dijiste que si se cortaba la exportación en pie renunciabas a la presidencia de INAC. Y sigo pensando lo mismo. ¿Cerrar la exportación en pie? No. Ahora no me vengas con animales que están terminados pronto para faena, porque además ese es un negocio.
Cuando en el mundo yo trato de ser muy pragmático y miro el mundo. ¿Hay algún país que tenga ese negocio? Ninguno. El país que tiene años de exportación de ganado en pie más que nosotros es México. Sí, sí. Pero de animales que van para ser terminados en Estados Unidos y después vuelven como carne, que es un negocio de ellos. Pero no hay ningún animal terminado en México que vaya para faenarse en un frigorífico de Estados Unidos. Y después no hay Australia, que son los number one, Nueva Zelanda. Alguno de esos países, después que está terminado el animal, va para faenar en otro país. No existe. Entonces es un negocio que no existe y que nosotros somos los adelantados que descubrimos la rueda. No existe. Es una cosa que es pegarse un tiro en el pie, porque después, si te fracasan esos que son aleatorios, esos mercados, tenés una industria destruida. Alfredo, entonces, sobre cierre, porque ya van 2 veces que nos dicen hay que cerrar. Bueno, yo me quedaría hablando media hora más, pero quiero, ya que entramos al capítulo de la industria... Te agradezco que en estos medios que básicamente están dedicados a una audiencia urbana nos entrevisten del agro. No, pero no hemos podido conseguir hacer conciencia agropecuaria en nuestros conciudadanos urbanos. Son temas muy importantes y quiero agregar una pregunta que aparte proviene de la producción, digamos, de la preparación de la entrevista para la respuesta lo más sintética que se pueda, vinculada con lo anterior. Hay quienes plantean que se debería actuar sobre la industria frigorífica para evitar lo que se define como sistemáticos envíos de personal a seguro de paro, que evidencian, por lo menos en esa interpretación, que las empresas consiguen llegar a cierta rentabilidad apoyándose en recursos públicos, porque los seguros de desempleo los paga el Banco de Previsión Social, ¿no? Ahorrándose meses de salario por esa vía. ¿El gobierno va a hacer algo al respecto? No sé si vamos a hacer algo, pero sí que está en estudio y es preocupación. De que si tenés 4 o 5 empresas, cada rato me cerrás una, vas rotando la gente y yo te estoy bancando el personal y eso lo está bancando toda la ciudadanía. Y me parece que eso ahí... Se termina pareciendo algo que un subsidio. Está bien el seguro extendido porque el recurso humano, como te decide, el que trabaja en una industria no es una cosa que vos la aprendes de un día para el otro, porque no es un trabajo tan sencillo. Estoy de acuerdo, pero si te lo empiezan a mal usar, esto como todas las cosas, si te lo empiezan a mal usar hay que abrir los ojos y ¿qué vamos a hacer con esto? Se termina pareciendo un subsidio a la industria finalmente. Claramente. Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quedaron 1000 temas afuera, pero pudimos hablar de unos cuantos. Gracias por la visita. No, muchísimas gracias y estamos a las órdenes.